San Francisco de Assisi, una meditación. San Francisco de Asís, una meditación por medio de las imágenes. Divido esta conferencia en dos grandes partes. En la primera me ocuparé de cómo San Francisco ha sido representado en la historia del arte desde los primeros momentos, mientras que en la segunda trataré el gran ciclo franciscano que se encuentra en la Basílica Superior, concentrándome especialmente al final en la magia de los rostros que Giotto ha querido dar a San Francisco y a todos los que estaban a su alrededor cuando les concedieron la autorización de la regla. Volviendo a leer la historia de San Francisco y viendo sus representaciones, parece que estamos leyendo la carta del apóstol San Pablo a los filipenses, quien en su capítulo 2 dice: «Están presentes en vosotros los mismos sentimientos que estaban presentes en Cristo Jesús, el cual, aun siendo de naturaleza divina, no consideró un tesoro celoso su igualdad con Dios, sino que se desnudó a sí mismo para asumir la condición de siervo y ser igual a los hombres. Con naturaleza humana se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, muerte en forma de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio un nombre sobre todo nombre, pues ante el nombre de Jesús se arrodillan todos en el cielo, en la tierra y bajo la tierra, y todas las lenguas proclaman que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre». La tradición ha querido representar a Francisco besando las señales de las llagas de Jesús y acompañado, como vemos, por un antiguo himno: «Summe gloriose Deus, illumina tenebras cordis miei, et da mi fidem rectam, spem rectam, et caritatem perfectam sensum, et cognitionem Domine ut facem tuum sanctum et verax mandatum». Esta imagen, que es una vidriera de Erfurt, está muy próxima a la muerte de San Francisco, quien nació en el año 1185 y murió con solo 41 años en el año 1226. En la época comprendida entre los años 1235 y 1245, este pintor gótico de vidrieras lo representa en el momento en el que recibe los estigmas. Esta obra de 1278 de Cimabue, en la iglesia inferior de San Francisco, nos presenta el gran grupo de la Virgen en el trono con los ángeles. Incluye en la parte derecha un retrato de San Francisco que parece hecho del natural. Cimabue nació en el año 1240. Por lo que resulta imposible que hubiese podido ver a San Francisco con sus propios ojos como pretendía la tradición. Sin embargo, esta obra fue considerada como un retrato de San Francisco a partir del natural, como si fuese su auténtico retrato. San Francisco nos aparece con las orejas grandes, el rostro bastante deformado y la nariz un poco torcida, por lo que sería una persona carente de belleza, de las cosas que se dicen del Hijo del Hombre. Del año 1250, por tanto en fecha muy cercana a la propia vida de Francisco, es esta obra de Copo di Marcobaldo, conservada en la Pinacoteca de Arezzo. Francisco tiene en una mano el Evangelio que quiere transmitir, mientras en la otra mano muestra los estigmas. La construcción de la gran Basílica Superior, obra de Jacopo Torriti, Cavallini y especialmente Giotto, nos ofrece este extraordinario recuadro en la parte alta de la bóveda de Jacopo Torriti, donde está representado el Cristo, la Madre de Dios, Juan el Bautista, con una referencia ideal a la idea genealógica del mundo bizantino, Cristo que viene a juzgar a vivos y muertos, a su derecha e izquierda la Madre de Dios y Juan el Bautista, y de forma increíble incluye a Francisco en el cuarto medallón para decirnos que él, como el Alter Christus, ha pasado a formar parte de esta comunión de santos tan estrechamente ligados a Dios. Comenzamos mostrando el extraordinario conjunto, especialmente de Giotto, que se encuentra en la Basílica Superior. Sabemos que es un ciclo organizado en 3 niveles, donde Giotto representa en el nivel superior
escenas del Antiguo Testamento. Debajo, escenas del Nuevo Testamento siguiendo la tradición difundida en Occidente de la Biblia de los pobres. Por lo que el Nuevo Testamento es una explicación del Antiguo, para posteriormente y de forma increíble, incluir un tercer ciclo en el nivel inferior que contiene la historia de San Francisco de Asís. Según este planteamiento, Francisco es aquel que hoy desarrolla el misterio de la salvación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo y en la vida del Espíritu hoy, representado todo ello en las escenas de la vida de San Francisco. Aquí vemos a San Francisco volviendo a la vida después de haber muerto para reconciliar con Dios a este hombre que estaba muriendo. Aquí vemos algunas imágenes realmente interesantes que nos permiten entender cómo las primeras generaciones de franciscanos habían comprendido la unicidad y la extraordinaria altura intelectual de la figura de Francisco. Aquí lo vemos en un fresco de Simone Martini, en la Basílica Superior, en relación con San Martín de Tours. En la tradición occidental, San Martín de Tours es uno de los santos más grandes y representa al santo de la caridad, pues sabemos que dio la mitad de su capa al pobre. Veremos posteriormente cómo Giotto también representa esta comparación entre San Martín y San Francisco de Asís. El propio Francisco, cuando reparó su iglesia, la Porciúncula, fue a buscar una iglesia en el campo. Sabemos que San Martín fue un santo muy querido en el mundo rural. Vemos en este diálogo que se desarrolla entre San Martín y San Francisco que parece que San Martín quiere marcharse y ausentarse de la escena, dejando su lugar a Francisco. Y Francisco, sorprendido, hace un gesto con la mano para expresar la extrañeza de ser el protagonista. Para representar esta escena, Simone Martini ha dejado abierto el hábito para ver el estigma del costado, así como el estigma de la mano. Con esta obra se pretendía mostrar que San Francisco ocupa el puesto de uno de los santos más populares de la tradición occidental, convirtiéndose en el primero, en el prototipo, pues él, por su asimilación con la vida de Cristo, pasa a ser el Alter Christus. Esta comparación que han establecido las primeras generaciones de franciscanos para situar a San Francisco dentro de los santos de la Iglesia, lo encontramos magníficamente representado en este fresco de Pietro Lorenzetti, la Virgen con San Francisco y San Juan Evangelista, que está en la Basílica Inferior. Se trata de un fresco extraordinario en el que vemos el diálogo entre la Virgen y el niño, mientras que en un lado del fresco vemos a Francisco de Asís, quien con el rostro lleno de perplejidad se señala a sí mismo en clara alusión a lo que acabamos de ver en Simone Martini. Y en el otro lado vemos a Juan el Evangelista, quien señala al niño quedándose sin palabras. Rimanendo quasi senza parole. ¿Qué cosas se dicono questi ¿Qué personaggi? es lo que se dicen estos personajes? La tradición señala que la Madre de Dios y el niño se están preguntando quién es el discípulo amado. Es bien conocido que Jesús, en la última cena, eligió como discípulo amado a Juan el Evangelista, haciéndole reposar la cabeza sobre su hombro antes de decir: uno de vosotros me traicionará. Por tanto, según la tradición, el discípulo amado es Juan el Evangelista. Pero veamos qué es lo que nos dice Pietro Lorenzetti. Está claro que ha situado al mismo nivel a Juan el Evangelista y a San Francisco. ¿Y qué es lo que se dice en Jesús y la Virgen? La Virgen, con el dedo índice vuelto hacia San Francisco, parece decir que es él el discípulo amado, mientras Jesús, con una mirada afirmativa, le dice a su madre que efectivamente es él. Francisco parece entender esta conversación entre la madre y el niño y se pregunta: ¿realmente soy yo? A su vez, Juan el Evangelista se queda sin palabras y dice: ciertamente es él.
En este diálogo de miradas del extraordinario fresco de Pietro Lorenzetti, percibimos el hecho de que esta generación de franciscanos quiso situar a Francisco en el lugar del discípulo amado, y amado hasta el punto de sustituir incluso a Juan el Evangelista. Addirittura Giovanni l'Evangelista. E 10 anni più tardi, 10 años más tarde, Giotto representa a San Francisco en una posición todavía más privilegiada. En la iglesia inferior de San Francisco encontramos esta alegoría de los franciscanos, en la que Giotto sitúa a San Francisco en un trono, lugar que normalmente estamos habituados a ver, especialmente en la tradición bizantina, ocupado por Jesús, que viene a juzgar a vivos y muertos sentado en su trono de gloria. vivi e i morti sedendo sul suo trono di gloria. La tradizione occidentale inizia già ad indulgere. La tradición occidental empieza ya a cambiar este esquema, sustituyendo al Cristo por la Virgen, pues después del cuarto concilio de Letrán, Cristo está en el sagrario o tabernáculo con una presencia real. Pero el atrevimiento de poner en el lugar de Cristo y eventualmente de la Virgen a San Francisco y en la misma postura de aquel que se sienta en el trono y viene en la gloria para ocupar este lugar, es una primera señal. Prendere questo posto è un primo accenno. Esta idea irá tomando cuerpo progresivamente. Las primeras generaciones han querido situar a Francisco en un lugar extraordinario dentro de la jerarquía de los santos. Presento ahora brevemente un conjunto de imágenes para mostrar cómo San Francisco ha sido representado en la tradición posterior. Esta es de Giovanni da Milano, conservada en el Louvre de París. Del año 1450 es este antifonario de Budapest, de Giovanni di Paolo, donde vemos cómo San Francisco recibe los estigmas a la izquierda. En el centro la captura de Cristo y a la derecha vemos a San Francisco delante del sultán. Destaca en este antifonario la relación tan estrecha entre la vida de Cristo, en este caso traicionado por Judas, y los sufrimientos que padeció Francisco durante su ministerio. Aquí, Benozzo Gozzoli nos muestra escenas de la vida a Montefalco. En el momento en el que Francisco renuncia a todas sus posesiones que entrega a Pietro Bernardoni, invocando al Padre del Cielo como su único Padre. En este otro fresco, también de Benozzo Gozzoli, vemos a Francisco en la Nochebuena de 1223, cuando tomó entre sus brazos un niño, iniciando la representación del Belén. Esta sigue siendo hoy una de las imágenes más conocidas en Occidente, la de la representación del Belén en aquella Nochebuena. Continuando con Benozzo Gozzoli y dentro del gran ciclo de Montefalco, vemos cómo San Francisco se reúne con notables, como este obispo con la mitra en la mano, mientras habla con los pájaros. Aquí tenemos otras imágenes de San Francisco, Francesco che parla agli uccelli. como esta de Carlo Crivelli, Siamo con Carlo Crivelli. Qui una raffigurazione. o esta de Cosme Tura, conservada en la National Gallery de Washington, o esta de Packer, donde vemos a San Francisco mostrando los estigmas junto con San Antonio de Padua, uno de los primeros franciscanos, perteneciente, por tanto, a la primera generación de franciscanos que está predicando el milagro de los peces. Esta obra nos muestra una representación muy particular del personaje de San Francisco. Procede de la tradición bizantina y se trata de un icono del año 1490, donde vemos al lado de la Virgen con el niño, que sostiene entre sus manos la bola del mundo en forma de disco dorado, a un San Francisco con la cruz en una mano y el Evangelio en la otra. Parece que se inicia ya un diálogo entre el niño Jesús y San Francisco, en el que éste dice que llevará adelante la misión de Jesús en el mundo. Es una obra singular, que nos permite ver cómo la figura de San Francisco
ha entrado también en el imaginario de la tradición occidental, que acoge incluso modelos occidentales. Esta es una obra de Parry Gordon, conservada en el Museo de Los Ángeles, y que resulta muy interesante, pues en ella vemos a San Francisco escribiendo el Evangelio. De hecho, él no quería interpretar el Evangelio. Vemos a la madre que juega con el niño, así como a San Jerónimo jugando también con el niño, mientras Francisco toma nota en su cuaderno de aquello que ve. Poco hay que añadir a esta extraordinaria obra de Caravaggio, donde vemos a San Francisco recibiendo los estigmas de Cristo mientras es sostenido por los brazos de este ángel. El gran mérito de este cuadro de Caravaggio es esa cabeza de Francisco que parece multiplicar su volumen debido al ángel que tiene adosado y que finaliza en el ala, permitiéndonos ver con claridad cómo Francisco, muriendo, al haberse negado a sí mismo, se convierte en dador de vida gracias a esa vida que ha encontrado en Cristo. Estamos ante la imagen de un cuerpo muerto, pero que al mismo tiempo se transforma en un ángel que vuela hacia las cosas de Dios. Esta obra pertenece al Greco y se conserva en el Museo de San Francisco, obra de un pintor español que representa una visión de San Francisco, hoy conservada en el Museo de Bellas Artes de Budapest, obra de Rubens que representa a Francisco en el momento de recibir los estigmas. Imagen de Murillo de la Catedral de Amberes. También de escuela española es esta obra de Zurbarán. Para finalizar este recorrido, presento brevemente dos iconos de factura moderna. Este es de la escuela francesa, donde vemos a San Francisco con Santa Clara. Francisco es recordado especialmente por la gran amistad espiritual que mantuvo con Clara de Asís. El autor de este icono ha querido representarlos mientras se dan la mano con una iglesia al fondo, queriendo subrayar con el fondo negro de la puerta de la iglesia el pecado cometido por el hombre y la mujer, con la consiguiente dificultad para encontrar una verdadera comunión, por lo que ellos, con esta unión de sus manos, reconstruyen el principio de división entre el hombre y la mujer, pero saben configurar una pareja que se ama con el mismo amor con el que Dios nos ama. Este icono de escuela inglesa nos presenta a San Francisco de Asís hablando con los animales. Es una obra un poco naif, en la que aparecen el zorro, la oveja, el asno, los conejos, el pato y algunas aves en la parte alta. Y nos permite entender cómo San Francisco, gracias a este contacto íntimo con la Escritura y con Dios, reencuentra en la creación disturbada por el pecado una especie de paraíso terrestre. Deturpata dal peccato, una sorta di paradiso terrestre. Questo dipinto ci fa vedere. Esta obra nos permite ver a San Francisco abrazando el crucifijo. Al lado vemos a dos ángeles que se mantienen en el aire con dificultad, lo que da un toque un poco bufo a esta escena tan dramática, sosteniendo entre sus manos el libro del Evangelio. Francisco, mientras lee el Evangelio sostenido por estos ángeles, y habiéndolo asimilado, se dispone a abrazar a Cristo y a ayudarlo a su descendimiento de la cruz. Parece una llamada a la frase de San Pablo que dice: completo en mí la obra que falta al sufrimiento de Cristo. Che dice completo in me l'opera che manca ai patimenti di Cristo.